Bien, como veníamos diciendo, muy buenas noches con todos. Esta noche el doctor Ronnie Valenzuela Farfán, expositor, nos va a tratar el tema, el despido por rendimiento deficiente en el régimen laboral de la actividad privada, criterios para su aplicación. Recordamos que el doctor Ronnie Valenzuela Farfán es abogado por la Universidad Andina del Cusco, tiene una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la maestría en docencia universitaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco, es estudiante de la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es secretario judicial en el módulo corporativo laboral de la Corte Superior de Justicia. Les pedimos a todos los asistentes que por favor mantengamos siempre los micros apagados durante la exposición y al final de la conferencia el señor expositor tendrá a bien atender algunas consultas y escuchar algunos comentarios con relación a su conferencia. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Ronnie Valenzuela para que exponga el tema. Ronnie, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los asistentes a esta muy breve conferencia respecto al despido por la causal de rendimiento deficiente. Voy a compartir unas diapositivas que he preparado para facilitar la exposición. Por favor, doctor, ¿me puede confirmar que se Ya visualiza? las, ya las estamos viendo, lo único que te pido es que las expandas. Perfecto, ahora ya estamos conformes. Perfecto. Listo, doctor. Muchas gracias. Previamente, nuevamente agradecer la gentileza pues, de Cátedra Cosco de permitirme exponer un tema que considero yo muy interesante, pues se trata de una causal no muy aplicada, pero sí necesaria de conocer. Vamos a abordar el tema, espero yo, con suficiente precisión y claridad y destacar algunos aspectos importantes, unas pautas para su aplicación válida, ¿no? Y lo a analizar, vamos a analizar el tema y vamos a permitirnos identificar algunas deficiencias que cuenta, desde mi perspectiva, por supuesto, la regulación actual de esta causa de despido. Esta exposición la vamos a dividir brevemente, primero abordando una introducción, explorando el tema, explorando un poco el problema, desde una mirada desde el trabajador, también desde el empleador, en torno a esta causa de despido. Después abordaremos, por supuesto, el despido como institución jurídica, ¿no? Que para darle este marco conceptual siempre necesario para abordar con claridad el tema. Seguidamente entraremos al fondo del asunto y pues analizaremos de manera un poco más pormenorizada esta causal de despido, abordando el tema desde su desarrollo normativo y confrontando la regulación con algunos pronunciamientos judiciales y también pues con la doctrina. Y si el tiempo me lo permite, también vamos a visualizar una política de rendimiento implementada en un banco con presencia importante en el país. Por supuesto, todo esto siempre desde un punto de vista estrictamente académico, ¿no? Y pues para concluir vamos a dar unas pautas que a fin de procurar pues que este despido se esclarezca y pues tengan la suficiente precisión al momento de aplicar. Con esta precisión, doctor Fernando, pues voy a iniciar. Lo primero que tenemos tendré que comentar es que quien habla, además de ser servidor actual en la Corte Superior de Justicia, con anterioridad, pues ejercí la defensa como abogado litigante, como es el caso de muchos otros profesionales que laboran en la Corte. Pero esta situación me ha permitido conocer desde dos espacios los procesos laborales, que es la principal actividad a la que me dedico, y como abogado y como servidor judicial me he podido dar cuenta de que hay una principal característica en los procesos laborales. Primero, lo destacar que la impugnación de despido, pues, es la pretensión por excelencia en los procesos laborales. Es donde
se despliega la mayor actividad probatoria, donde realmente pues hay frondosos debates. Ese es el bistec de los procesos laborales desde mi punto de vista. Pero lo más importante es que, aunque no tengo la estadística, es que usualmente estos casos suelen ganar a los trabajadores. No tengo la estadística, lamentablemente, pero laboro en la corte, en el módulo de trabajo, fui abogado litigante y les puedo decir con cierta seguridad que aunque hay casos pues, donde evidentemente son palmarios las faltas graves que incurren el trabajador y evidentemente pues, son despedidos, pero ante la duda suele inclinarse en los pronunciamientos judiciales a favor de los trabajadores. Esto tal vez por la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo, porque eventualmente el legislador y la jurisprudencia pues ha excedido, ¿no?, en esto de equiparar la relación asimétrica y hay una protección especial contra a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, nos lleva a concluir esta situación de que el empleador, al menos en la región de Cusco, pues asume un riesgo al intentar despedir a un trabajador, ¿no? Incluso cuando las circunstancias le parezcan más favorables, hay un riesgo, ¿no? Hay un artículo interesante sobre este tema también del doctor Willy Monzón Ceballos sobre el costo del despido en el Perú, ¿no? Y el gasto que irroga para un empleador despedir a un trabajador, ¿no? Entonces, tan solo con esta premisa podemos concluir pues que un gran número de empleadores despiden a pesar de que no deberían hacerlo, sin tener la certeza, por lo general, de una causa, de la concurrencia de una falta grave. Entonces fabrican pruebas, violan el derecho de defensa, imputan hechos falsos, inexistentes, y que generan eventualmente, pues, reposiciones, ¿no? Y a partir de este escenario, pues, nos permite realizar un ejercicio de por qué hacen esto los empleadores. Y al margen de las cuestiones personales y políticas, es común que empleadores no quieran tener algunos trabajadores dentro de su empresa. Estamos hablando dentro de la actividad privada, ¿no? En una empresa donde el empleador pone el capital, genera el puesto de trabajo, pero tiene trabajadores que si bien tienen estabilidad laboral, protección contra el despido arbitrario, han superado el periodo de prueba, pues su productividad no es la que ellos esperan. Y lamentablemente para ellos, pues la ley no les permite, no les genera una herramienta con facilidad de poder deshacerse de esos trabajadores que no los quieren la empresa. Yo sé que hay un marco normativo que protege a los trabajadores y que debe priorizarse pues esta continuidad en el vínculo laboral. Pero no es menos cierto pues que el rendimiento deficiente es una causa válida establecida en la ley que los empleadores bien podrían utilizar si es que no existieran los problemas que vamos a comentar más adelante, ¿no? Entonces, yo no tengo una posición pro empleadora, pero eh, sí considero importante que se destaque y que se ponga en la palestra esta causa de despido, porque de aplicarse, creo que yo, además de mejorar la competitividad laboral, sería una herramienta para los empleadores para fortalecer sus empresas, ¿no? Ahora, eh, la impugnación el despido por la causal de rendimiento deficiente es una causa no muy desarrollada en la jurisprudencia, no muy aplicada, y como tal, pues cuando un empleador emplea esta causa, lo que hace, se expone a criterios en construcción en el Poder Judicial, para que no sepan, pues, qué es lo que va a ocurrir. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista del trabajador, ¿no? Se expone esta falta de regulación a que te apliquen, a pues que te saquen sin haber cometido un rendimiento deficiente propiamente. Porque basta que el empleador implemente una política de rendimiento y dé la apariencia de que aplican unas condiciones similares, pueden sacarte. Entonces es un problema no solo para los empleadores, sino también para los trabajadores, ¿no? Entonces, los trabajadores también cuando son sacados, a veces por la carga emocional que lleva a ser despedidos y afrontar un proceso judicial o no poder costar directamente a un abogado, tampoco se animan a impugnar a veces sus despidos, ¿no? Entonces, eh, este problema de la deficiente redacción y el que suele entenderse como muy compleja, muy engorrosa, pues es
atañe tanto al trabajador como al empleador, ¿no? Y esto mismo lo destaca pues el exministro de Trabajo en una entrevista donde le pone en la palestra pues que se requiere una reforma urgente en tanto a esta causal, ¿no? Esto como manera de preámbulo, de inicio, para entender pues la necesidad de abordar el tema, ¿no? Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Para hablar del despido, y ya entrando un poquito a la generalidad del despido y algo que es usual también en cátedra de darle un marco conceptual, tenemos que entender que las causas de despido están reguladas o el despido por requerimiento deficiente está regulado en el literal G del artículo 16 del Decreto Supremo 0397-TR. Y la facultad de proceder a un despido deriva de la relación de dependencia y subordinación que mantiene el trabajador con el empleador y que supone que, que el trabajador debe adecuar su conducta al ordenamiento empresarial, ¿no? Y seguir las reglas expresadas en las políticas y procedimientos dentro del centro laboral. El trabajador no va a prestar sus servicios de la manera que le parece, sino lo hace en el marco de una política dictada por el empleador, ¿no? Y entre el empleador y el trabajador, pues como saben, existe una relación de subordinación y la subordinación en nuestra legislación está representada por esta triple facultad, ¿no? De dirección, normativa y sancionadora. Y claro, estas facultades, sobre todo la sancionadora, está limitada por derechos y principios, ¿no? Entonces, en este contexto, un contrato de trabajo, que puede ser verbal o escrito, el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo a fin de conseguir los objetivos empresariales, hacer competitiva la organización, y esto, pues, evidentemente es una arista del derecho a la libertad de empresa. Entonces, la facultad sancionadora deriva, como lo están viendo en la diapositiva, de una relación de subordinación. Supone la atribución del empleador de tomar medidas frente a los trabajadores cuando incumplan con alguna de sus obligaciones laborales o órdenes impartidas, ¿no? Pero esta facultad, reitero, se ejerce en el marco de garantías que tiene el trabajador y evitando el uso excesivo de la misma, que se vulnere sus derechos, y por eso pues se recogen derechos como el de defensa, el debido proceso, inmediatez, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad, entre otros, ¿no? Entonces, la ley no recoge por la gravedad un catálogo de sanciones, la ley, no salvo el despido. El despido sí está en la norma. Entonces, en la práctica, lo que hacen los empleadores es, a través de instrumentos internos, recogen criterios para imponer distintos tipos de sanciones, ¿no? Como son la amonestación, que puede ser verbal o escrita, las suspensiones sin goce de haber, y también pues regulan el despido siempre engarzando con lo que ya dice el Decreto Supremo 0397-TR. El despido, en palabras del profesor Elmer Arce, se puede entender pues como un acto unilateral, porque lo hace el empleador, y recepticio que contiene la voluntad extintiva del empleador de comunicar por escrito, fundándose en una causa, esto, observando un procedimiento de ley para extinguir el vínculo contractual, ¿no? Esto porque el contrato tiene una vocación de continuidad y por eso, pues, las causas deben estar en la ley. O sea, no pueden invocar una causa que no existe en la norma para esto, para asegurar, pues, la vigencia del derecho a estabilidad laboral. Entonces, no basta la voluntad del empleador para extinguir el vínculo, sino tiene que mediar una causa justa. Y las causas justas, como pueden ver en la diapositiva, que está resaltado con rojo y azul, se encuentran relacionadas o se subdividen de manera general en la capacidad o la conducta. Lo más común en el derecho del trabajo, cuando se analiza esto de las causas de despido, es irnos a la conducta y a la falta grave, ¿no? Que es lo usual en las que se generan pues, los procedimientos de despido. Pero para los fines de esta exposición nos vamos a centrar en una causa de la capacidad relativa al rendimiento deficiente. Entonces,
entrando propiamente en el tema que nos convoca, eh, existen diversas situaciones que generan el escenario que comenté al principio, ¿no? Donde el empleador busca extinguir el vínculo del trabajador por deficiente rendimiento, ¿no? Como pueden visualizar de la diapositiva que está colocado por colores, eh, la norma se limita a señalar que el rendimiento deficiente se evidencia en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y condiciones similares, ¿no? Y esto, por cómo está redactado, en principio deja unas dudas que saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, si es suficiente, o sea, la pregunta, ¿no? Si es suficiente medir el rendimiento solo en función de la capacidad del trabajador o si es necesario complementar la evaluación con el rendimiento de otros trabajadores, ¿no? En condiciones similares, ¿no? Otra duda surge en determinar esto de la similitud de condiciones, ¿no? ¿Qué se entiende por condiciones similares? ¿Con qué? Y los trabajadores comparables, ¿no? Si hay un parámetro, tendrían que estar los trabajadores espalda a espalda para que sean idénticos, ¿no? ¿Cómo definir también la gravedad de la deficiencia que active esta facultad sancionadora? Incluso está con una línea naranja, existe deficiencia en la redacción porque falta esa palabra otros trabajadores, porque lo que pretende la norma es que mida el rendimiento eficiente en relación del trabajador y ese rendimiento deficiente en relación a su propio rendimiento se contraste con el rendimiento de otros trabajadores. Para eso tiene que identificar el rendimiento de los otros trabajadores que se encuentran en condiciones, en labores y condiciones similares. Entonces hay incluso una deficiente técnica al momento de redactar. Pero muy fácilmente uno puede identificar algunas insuficiencias al momento de regular esta causal. Entonces, como la norma es insuficiente, desde mi perspectiva, resulta necesario pues acudir a algunas fuentes del derecho para definir el sentido interpretativo, ¿no? Y establecer algunas pautas o criterios para su aplicación. Pero antes de pasar a esa parte, es importante precisar también lo consignado en la parte inferior de la diapositiva. Y es que el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que el empleador no puede despedir por causa relacionada con la conducta o capacidad sin antes otorgarle un plazo razonable no menor de 6 días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formularen, salvo aquellos casos de falta flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad, o 30 días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. Y este es el primer apunte que queremos hacer, bueno, que deseo hacer en esta exposición, es en torno al procedimiento, ¿no? Porque para desarrollar esta exposición, pues me sumergí un poco con los colegas con los que hemos preparado esta presentación en algunas jurisprudencias y veíamos que había errores en los empleadores en la aplicación del procedimiento de despido por rendimiento deficiente que no es idéntico al procedimiento de despido pues común, donde tú le otorgas un plazo no menor de 6 días, luego de imputarle la causa para que formule sus descargos y analizado esto, tomes una decisión que usualmente, pues, cuando le imputas una falta, salvo que la levantara, es la carta de despido, ¿no? Entonces, cuando se desarrollaba este procedimiento, advertimos que surgen dos escenarios que se confunden en la práctica. El primero, cuando le comunican al trabajador que debe demostrar su rendimiento, ¿no? Que debe mejorar su rendimiento. Lo hace en 30 días, pero culminado estos 30 días, luego que le otorga 30 días el empleador para que mejore su rendimiento, le imputan una causa. Y luego de que le imputan la causa y hace sus descargos, proceden con la carta de despido. Esa es la primera, digamos, forma en la que suelen hacer aplicar el procedimiento de despido por rendimiento eficiente. La segunda es donde se le imputa la causa justa, que es en este caso el rendimiento deficiente, pero en lugar de otorgarle 6 días, se le otorga 30 días para que corrija
o mejore su deficiencia y luego de vencido ese plazo se ejecute el despido. ¿Cuál es la forma correcta desde esta opinión? Es pues que se aplique el segundo. ¿Por qué? Porque se desnaturalizaría el procedimiento de despido de aplicarlo de la manera que lo desarrollamos al principio, ¿no? Dándole 30 días y luego imputándole la causa para que haga sus descargos, pero ¿descargos sobre qué? Porque lo que está imputando es respecto a su rendimiento, a su labor, ¿no? Entonces, es un error común desnaturalizar el procedimiento y lo ideal es que sea de la segunda manera. Ahora bien, cuando verificamos el artículo 34 del Decreto Supremo 0196-TR, que es el reglamento de la Ley del Fomento de Empleo, se señala que la verificación del despido por rendimiento deficiente, al que se hace referencia en el inciso B del artículo 56 de esa misma ley, el empleador podrá solicitar el concurso de los servicios de la Autoridad Administrativa de Trabajo, así como el sector al que pertenece la empresa. Podrá, dice. Podrá. Entonces, esta disposición no hace también sino poner en evidencia que los parámetros, los requisitos, estándares de la imputación por rendimiento deficiente, pues no están desarrollados detalladamente, ¿no? Entonces, le deja esa puerta como para que, bueno, si no lo tienes claro, pues apóyate en la autoridad administrativa de trabajo para que te ayude a determinar el rendimiento deficiente, ¿no? Y pues esto genera pues un panorama incierto ante una posible discusión judicial que tendría que afrontar por la sanción del despido el trabajador y el empleador, ¿no? Porque es el empleador quien, por la redacción de la norma, quien va a determinar, a su buen entender, qué es un rendimiento deficiente. Entonces, pues el margen de maniobra es demasiado amplio. Entonces, de momento, la norma solamente nos muestra algunos elementos, ¿no? Rendimiento deficiente, la relación con la capacidad del trabajador, la relación con el rendimiento promedio y la similitud de condiciones, esos cuatro elementos. Entonces, lo primero, y de manera esencial, pues corresponderá entender pues se entiende por rendimiento, ¿no? Y rendimiento deficiente para luego abordarlo, ¿no? Entonces, por rendimiento puede entenderse como esa utilidad eh, para el empresario, ¿no? Que se genera a partir de la prestación del trabajador, ¿no? Es este resultado entre la cantidad y calidad pactada por el trabajador y el empleador, ¿no? Esto conecta necesariamente con un nivel de diligencia y buena fe que recae sobre el trabajador, ¿no? Lo contrario sería incumplir los fines esenciales del contrato. Ahora, el rendimiento deficiente puede ser sancionado independientemente si es de carácter cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y eso también puede generar discusión, ¿no? Es evidente que este tipo de causa de despido está diseñado de manera que pueda aplicarse respecto a la labor cuando es cuantitativo. Eso sería lo ideal, pero no se distingue. Como tal, puedes aplicarlo aunque al cuantitativo, a las labores cuantitativas y a las labores cualitativas. Ahora, es más fácil medirlo cuando es cuantitativo, ¿no? Se puede considerar de manera más sencilla los límites y lo que se espera del trabajo del trabajador, ¿no? En cambio, cuando es cualitativo, pues entramos a un campo muy amplio de subjetividad, ¿no? Entonces, es el empleador quien tiene que determinar objetivamente esos parámetros cuando la labor es cualitativa. Por eso es que el tema del rendimiento eficiente, por lo general, tiene una implementación en las entidades bancarias, ¿no? En los colocadores de créditos, en los que generan ventas, porque el parámetro es más objetivo. Pero la ley no impide que pueda aplicarse respecto al rendimiento cualitativo. Ahora, ¿qué dice la doctrina respecto al, al despido por rendimiento deficiente, ¿no? ¿No?
tenemos algunos datos importantes que aporta eh, el profesor Arce en su libro El Derecho Individual de Trabajo, ¿no?, en el Perú, ¿no? Señala que este tipo de causa de despido es importante, en este tipo de despido es importante distinguir el rendimiento deficiente con los supuestos de invalidez absoluta o parcial. Indica también que hay dos tipos de carencias, que una que implica el deterioro de facultades físicas y mentales por el paso normal del tiempo, por una enfermedad o carencias profesionales que generan un rendimiento deficiente. O sea, empieza a disgregar que no cualquier cosa es rendimiento deficiente. O sea, pueden existir diferentes factores que puedan alterar la labor del trabajador, ¿no? Y también incluso incorpora el tema de falta de conocimientos técnicos y profesionales, ¿no? Entonces, de lo que señala el profesor Arce se puede extraer tres aportes importantes, ¿no? Que el rendimiento será deficiente cuando éste sea extendido por un lapso razonable. Tiene que haber un periodo de tiempo amplio para determinar que efectivamente hay un rendimiento deficiente para descartar otras causas, ¿no? Imagínense algún fallecimiento de algún familiar, un tema de salud, alguna lesión que pueda alterar su labor habitual. Entonces tiene que ser en un lapso razonable. Ahora, otro punto importante que menciona que el rendimiento pueda mejorarse. No le vas a aplicar esta causal a un trabajador que dice que es deficiente ese trabajador, pero que no pueda cambiar, no pueda hacer nada para corregir. Entonces es importante que este rendimiento pueda mejorar. Y que el rendimiento, también señala el profesor Arce, debe revisarse tanto en función con el rendimiento precedente del trabajador como en función de los demás trabajadores. Ahora, el profesor Toyama, hemos agarrado otro maestro del derecho del trabajo con una posición contraria, ¿no? El doctor Almerarse es de una posición un poco más pro trabajadora y Jorge Toyama de una posición un poco más pro empleadora, ¿no? Pero ambos coinciden en las mismas características, ¿no? El profesor Toyama señala que la incapacidad debe ser permanente, habitual, continuada, y no puede invocarse cuando se trata de falta de adaptación en su puesto de trabajo, ¿no? O sea, se requiere un criterio de habitualidad para la determinación del rendimiento. Y tienen que revisarse en periodos relativamente extensos para descartar cualquier influencia de factores ajenos, coyunturales, excepcionales, ¿no? Esto, por ejemplo, lo incorpora el proyecto del Código Procesal, el Código de Trabajo. Si bien no está vigente, marca una cierta pauta sobre los plazos, ¿no? Modifica este artículo, incorpora un tiempo de 6 meses mínimo de adaptación del trabajador a su puesto. Entonces, no puede invocarse en ese tiempo esta causal de rendimiento deficiente, ¿no? Ahora también es importante traer a colación lo que dice el artículo 84 del LPCL, donde señala que es deber del empleador capacitar al trabajador para que pueda desempeñarse y mejorar su productividad, ¿no? Pero si al trabajador lo colocan en un puesto donde no está habituado, no lo han capacitado, pues resultaría absurdo invocar esta causa, ¿no? Y todos estos criterios estamos sacando de la doctrina, porque no tiene la norma esta precisión, ¿no? Y esto también es coherente con lo que dice incluso la OIT, ¿no? En algunas recomendaciones que son orientativas, ¿no? No vinculantes, pero que señalan o procuran que no se puede dar por terminada una relación laboral por un desempeño insatisfactoria si no se han dado las instrucciones apropiadas y que no se haya anoticiado por escrito al trabajador cómo viene siendo su rendimiento y que para el empleador es insatisfactorio, ¿no? Ahora, en la jurisprudencia nacional, en defecto de la norma, existen algunos porque no demasiados pronunciamientos
de la judicatura a nivel nacional y pues que puede dar algunos criterios. El Tribunal Constitucional, en los expedientes 545 del año 99 y 969-96, destacan pues la importancia de otorgar estos 30 días para enmendar la capacidad y que debe medirse en relación de la capacidad del trabajador y en promedio con las de otros trabajadores en condiciones similares. No, eso señala el Tribunal Constitucional en esos expedientes. En lo que respecta al Poder Judicial, en, en la casación 17-515-2015, en este proceso se involucra al trabajador de un área de ventas y indica la Corte Suprema que no se define, el empleador no define los conceptos, el cálculo de análisis cuantitativo, cronológico, temporal, con los cuales eh, tendría que establecerse una producción mínima, ¿no? Esta casación muestra algunas pautas que destaca por sobre todo la objetividad que debe haber al momento de realizar la evaluación el empleador para verificar el rendimiento del trabajador y compararlo, ¿no? Contrastarlo. Eso también se señala en el expediente 17516 de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Donde se destaca, además de este contraste, la capacitación legal para efectos de esta imputación. O sea, tiene que haber capacitación en el trabajador antes de imputarle esta causa. Entonces, con base a lo afirmado eh, hasta este momento, pues nos podemos percatar de que hay cierta falta de desarrollo en el plano normativo sobre las pautas y consideraciones sobre el inicio del procedimiento por despido deficiente, ¿no? Y esencialmente por lo siguiente, y está en la diapositiva, ¿no? La idoneidad de los métodos de evaluación y comparación del rendimiento de los trabajadores. Tiene necesariamente que haber eh, una forma de evaluar el rendimiento de los trabajadores. Ahora, la ley no dice que necesariamente que el empleador tenga que tener implementada una política de rendimiento. Lo conversábamos en el módulo laboral, que basta que, pues, que los trabajadores sean comparados en condiciones similares, pues es independiente de una política de rendimiento. Pero a fin de darle mayor objetividad, mayor claridad al trabajador, pues lo recomendable es que tengan una política donde se recojan los criterios, pautas y donde se comparen los trabajadores para medir su rendimiento. Adecuada información a los trabajadores sobre el desempeño, ¿no? Este es otro criterio, ¿no? Que tenga que tener los trabajadores información respecto a qué se espera de ellos, ¿no? Algunos empleadores lo que suelen hacer es incorporar como una cláusula resolutoria, incluso en el contrato, donde le ponen metas, ¿no? Al trabajador. Y cuando no las cumple, las metas que están en el contrato, en lugar de aplicarle un procedimiento de despido por rendimiento deficiente, le aplica ejecuta, ¿no? Esta cláusula resolutoria. Entonces, es importante también pues que tengan los trabajadores conocimiento sobre lo que espera de ellos, ¿no? También tiene que tener el empleador en cuenta que tiene que brindar la capacitación, porque eso es lo primero que debe hacer antes de iniciar un procedimiento de despido. Verificar que esté al día, objetivamente, con la capacitación al trabajador respecto a su labor, ¿no? Y que, como último, digamos, aspecto, es que se cumpla el procedimiento regulado, el procedimiento que vimos con anterioridad, demostrando objetivamente cada uno de los, bueno, por ahora, cuatro elementos que establece la norma, ¿no? Entonces, ¿solo será viable si se aplican políticas internas? No necesariamente, pero sí es lo ideal. Entonces, para definir la viabilidad de un despido por la causal de rendimiento deficiente, considero yo que se tienen que tener en cuenta estos puntos que están desarrollados en la diapositiva. Primero, definir y comunicar las metas y objetivos de los trabajadores, ¿no? Esto resulta de suma importancia que el trabajador conozca la expectativa de rendimiento que tiene el empleador.
Lo segundo, definir la metodología de evaluación del rendimiento. No basta, y lo vamos a ver en el ejemplo más adelante, que le digas, tú tienes un rendimiento deficiente como empleador, ¿no? Tu trabajador tienes un rendimiento deficiente, porque hemos hecho la estadística y tú estás ubicado en la parte final de la producción de los trabajadores, ¿no? Tiene que definir y comunicar, ¿no? Esta metodología para la evaluación, ¿no? Cómo lo miden, cómo lo ponderan, qué periodos, etcétera. Ahora también tiene que establecer con claridad los puestos comparables por encontrarse en condiciones similares. Y eso creo yo es la principal deficiencia, pues actualmente de la regulación normativa de esta causa. ¿Qué se entiende por condiciones similares? El empleador va a definir pues, que son los trabajadores que le hacen la misma labor exactamente en la misma oficina, porque cualquier alteración disímil cambia la situación del trabajador, ¿no? Un trabajador que vende en el Real Plaza de Cusco no es igual a un trabajador que lo vende en un área donde no hay mucha afluencia de personas, donde no hay estacionamientos. Entonces, por más que sean en el mismo puesto de trabajo, la misma capacitación, no están pues en condiciones similares. Es muy difícil determinar objetivamente qué son condiciones similares, ¿no? Entonces, si el empleador va a implementar, va a aplicar esta causa de despido, pues tiene que establecer con claridad, de manera anterior, qué puestos son comparables, ¿no? Puedan realizar este esfuerzo de determinar con quiénes van a ser comparados los trabajadores por la función, por la categoría, por el centro de labores. Entonces hay una responsabilidad que tiene que cumplir el empleador de implementarlo dentro de su empresa, ¿no? Brindar también capacitación a los trabajadores sobre sus funciones y, de ser el caso, estrategias para mejorar la productividad y lograr eficiencia, ¿no? Esta capacitación, por supuesto, debe ser permanente, pero una genuina capacitación, ¿no? No basta con decir, tu trabajador tienes acceso a toda la información que te estamos mandando por correo electrónico para que la revises y es tu responsabilidad capacitarte, ¿no? Hay también un deber del empleador de procurar que el trabajador pues adquiera las competencias que necesita para desarrollarse a sus anchos, ¿no? Ahora, deben generarse espacios de retroalimentación entre el trabajador y el empleador, ¿no? O sea, para ello, engarse con lo señalado previamente, pues tiene que establecerse procesos de acompañamiento laboral. Y pues todo esto antes del inicio de un procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, lo más importante también al momento de elaborar esta política de rendimiento es identificar un periodo razonable, ¿no? Un periodo razonable de habitualidad, y esto sacamos de lo señalado en la doctrina, de que exista efectivamente, objetivamente, deficiencia por rendimiento, no por alguna situación ajena, sino que su rendimiento deficiente devenga de una capacidad del trabajador y no de una causa ajena. Entonces, el procedimiento de despido, en cuanto al procedimiento de despido, el procedimiento debe tener estas pautas, ¿no? Tiene sí o sí que explicar de manera detallada la metodología de evaluación, el periodo evaluado, los indicadores de rendimiento, los resultados propios y los resultados de otros trabajadores en similares condiciones, ¿no? Debe indicar también los criterios que ha tomado en cuenta el empleador para identificar a qué trabajadores, bajo su perspectiva, se encuentran en condiciones similares. Es decir, identificar qué trabajadores son los comparables. Luego tiene que comunicar por escrito que le está otorgando el plazo de 30 días para que enmiende su capacidad y mejore su rendimiento. Y la carta de finalización del contrato, pues esta tiene que tener detallado con aún más claridad, incluso que la de imputación, que los resultados
muestran que efectivamente no hubo mejora en el rendimiento, en cuyo caso pues procederá pues recién el despido, ¿no? La carta debe estar documentada, ¿no? Entonces, superado estas precisiones en cuanto al procedimiento de despido por esta causa y en cuanto a lo que debe tomar en cuenta el empleador previamente antes de imputar el despido, pues podemos arribar a varias conclusiones, ¿no? Respecto al análisis de la norma. Primero que la validez del procedimiento y la sanción del despido depende mucho de la idoneidad de los métodos que utilice, ¿no? El empleador. Que la deficiencia no se deba a causas ajenas al trabajador. Que esta capacitación que tiene que recibir tenga que ser efectiva eh, por parte del empleador, ¿no? Tiene que establecerse metas, tiene que establecerse con claridad los procedimientos, tiene que haber transparencia en el manejo de la información. Entonces, voy a dejar de compartir. Quiero, doctor Fernando, si me permite, mostrarles una política de rendimiento también y cómo se aplica de manera equivocada. Voy a abrirlo por acá. No sé si se puede visualizar, doctor. Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve en toda la pantalla? Sí, sí. Listo. Esta es por supuesto, este es un análisis académico, ¿no? Esta es una política de rendimiento. Una política, es un ejemplo de lo que es una política de rendimiento que tienen por lo general las entidades bancarias. Se supone, de acuerdo a lo que hemos venido conversando, que en esta política de rendimiento tiene que estar con quiénes van a ser medidos los trabajadores, cuáles son los parámetros, cuál es la forma en la que se va a medir y establecer con suficiente precisión a fin de no generar en realidad una máquina cortadora de cabezas, ¿no? Pero si lo analizamos brevemente el documento, si analizamos brevemente el documento, vamos a poder verificar que ponen esto, digamos, por ejemplo. El comité de rendimiento revisa las mediciones y da seguimiento al cumplimiento de metas, definidas previamente para cada trabajador como factor crítico para continuar las siguientes etapas de la política. Bajo esto, en esencia, lo que hace esta política de rendimiento es decir, bueno, vamos a comparar a los trabajadores que se dedican a la misma labor, los que queden al final, van a entrar a un programa de capacitación. Si luego de ese programa de capacitación no superan las metas que yo establezco y las políticas que yo establezco, pues te vamos a iniciar un procedimiento de despido, ¿no? Y si no superas en el procedimiento de despido tu rendimiento, te vamos a extinguir el vínculo laboral. Pero esta política, pues, no detalla lo más importante que vimos, ¿no? ¿Cómo es que vas a medir? ¿De dónde estás sacando dónde están las condiciones similares que tiene que haber entre los trabajadores? Esto es insuficiente para que tú me puedas despedir. Y acá tenemos, por ejemplo, una carta de aviso por rendimiento deficiente, que es la misma que se utiliza para casi todos los trabajadores, y todo lo que hace es decir, bueno, acá tenemos una política de rendimiento. Estos son los puntajes que hemos sacado, que no te explicamos de dónde los sacas. Y de acuerdo a este programa de capacitación, tampoco ha superado. Entonces, el banco ha realizado un acompañamiento, ha procurado que tú mejores, no te has alineado a las metas y se evidencia que no has cumplido los objetivos concretos, en tal virtud te estamos iniciando un procedimiento de despido. Les muestro nuevamente, en alguna parte de esta carta de despido por rendimiento deficiente se menciona la comparación
del trabajador respecto a su rendimiento promedio de él mismo. Y luego la comparación respecto al rendimiento promedio de los demás trabajadores en condiciones similares. ¿Cuáles son los trabajadores que están en condiciones similares? ¿Cómo lo han determinado? ¿Quiénes son esos trabajadores en condiciones de ¿Cuál es el rendimiento de ellos? Para que tú concluyas que yo estoy en rendimiento deficiente. No basta con que me hagas referencia a que tú lo has analizado como empleador, ¿no? Y esto, pues, no es, es una política de rendimiento a nivel nacional, que se puede sacar de internet, ¿no? Y la carta de despido donde aún tendría que estar con mayor detalle todavía cómo es que se incurre en rendimiento deficiente, no, se limita a decir pues que efectivamente has vuelto a entrar al plan de acompañamiento, no has superado las metas que hemos establecido y te has ubicado al final y entonces te saco. Todo es en función al rendimiento únicamente del trabajador, ¿no? Y extinguen el vínculo laboral. Y esta política de rendimiento es del estudio de Alfredo Villavicencio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero resaltar con ese pequeño ejemplo? Es pues que para tú aplicar esta causa por despido, tienes necesariamente que tener criterios objetivos. ¿Qué es lo que se trata de hacer en la Corte Superior de Justicia a partir de haber dialogado este tema? Es pues que cuando se analice esta causa, el juez, desde mi punto de vista, tiene que, pues, que entrar a analizar necesariamente si es que hay una política de rendimiento, a valorar si esta política de rendimiento es legal al margen de que el trabajador lo haya formulado como pretensión, impugnando también la política de rendimiento, como un deber el empleador tiene perdón, el juez que analice un caso de impugnación de este despido por esta causa, tiene que analizar la política de rendimiento, porque la política de rendimiento puede ser aludida en las cartas de imputación, pero si esta no tiene el suficiente detalle, al igual que los documentos del procedimiento, pues el despido va a ser inválido, va a ser inválido. Entonces, la recomendación es siempre analizar la política de rendimiento en pro pues, de resolver en justicia. Y también lo importante es, al margen de que exista o no una política de rendimiento, verificar las condiciones similares. Si hay condiciones similares realmente objetivas, se puede aplicar. Entonces, hay una necesaria eh, tendencia a modificar esta norma en el futuro, ampliar los criterios y pues la finalidad de esta exposición era pues únicamente destacar, ¿no? Destacar ese problema y dar algunas pautas de acuerdo a cómo está redactada actualmente. Creo que con eso he concluido, doctor Fernando. Muchas gracias. Gracias, Ronnie, por tu exposición. Te agradecemos el haberla preparado y habernos hecho conocer este tema. No sé si entre los que asistieron tengamos alguna pregunta, tengamos alguna inquietud, algún comentario. Pero una de las conclusiones que debemos sacar, Ronnie, es que cada centro de trabajo debiera implementar esta suerte de parámetros de evaluación de rendimiento individual de cada trabajador, con su propio parámetro y con los parámetros de un grupo de trabajadores de labores similares, ¿no? Pero podría suceder que algunos trabajadores no tengan pares en su labor, ¿no? Y entonces, si eso es así, podría implementarse un mecanismo para evaluarlo en función de los objetivos individuales que se le asigna a esa persona. Todo depende, creo, de cómo se diseña al interior de los centros de trabajo un mecanismo para evaluar a los trabajadores, ¿no? Bien, Sí, doctor. vamos a... Sí, dime, Ronnie, de manera breve, antes de darle el uso de la No, no, palabra a... no, continúe, doctor. Creo que Bien, la levantaré la bien. mano. Hola, Carol, te escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Gracias, doctor, por vuestra cátedra. Mi pregunta es la siguiente. Los reincorporados por nulidad de despido arbitrario
o por cualquier tipo de acción de amparo que se ha dado en algún momento, se creen intocables, pese a que cometen irregularidades en su trabajo. Creen que porque tienen una acción de amparo, un proceso judicial que los ampare, no son susceptibles de un proceso de despido por causales. Eh, ¿Hay alguna base de eso? Porque he visto incluso abogados de colegios nacionales, particulares, que no quieren despedir a estos trabajadores porque hay una sentencia que les ampara o que han sido reincorporados en su momento. No sé si pueden aclarar. Eh, sí, sí, muy brevemente agradecer la pregunta. En realidad, sí es un tema que lo comentamos al principio, ¿no? Que existen trabajadores dentro de diversas empresas del sector privado que son pasivos, ¿no? Si bien no incurren en falta, tampoco se alinean a los objetivos empresariales, ¿no? Y el empleador asume un riesgo al intentar despedir imputando causas a veces inexistentes y termina pues explotando en la cara, ¿no? Lo óptimo sería, justamente la finalidad de esta exposición es un poco traer a la palestra esta causa de que con una mejor regulación del rendimiento eficiente pueda servir como herramienta para, pues, válidamente extinguir vínculos laborales que trabajadores que tienen un clamoroso, pues, rendimiento eficiente, ¿no? Bien, gracias, Ronnie. Carol, yo, bueno, por la experiencia que tengo, sí, pues efectivamente principalmente en el sector público, aunque también yo lo he visto en el sector privado, ¿no? Este, que hay muchas personas que fueron despedidas y obtuvieron una reposición en el centro de trabajo. Y ellos automáticamente adquieren una suerte de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero un estatus medio raro, ¿no? Es RJ, dice, ¿no? Es repuesto judicial, ¿no? Así como hay RH, SNP, LS y cosas por el estilo, el RJ también se utiliza, ¿no? Es RJ, pero de ninguna manera, de ningún modo eso les da una suerte de inmunidad o se vuelven intocables, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían cometer la misma falta laboral por la que fueron despedidos anteriormente y podrían ser válidamente despedidos. No precisamente por la causal que, digamos, Ronnie ha expuesto, sino por otras causales justas de despido podrían ser desvinculados de la empresa. El hecho de que sean repuestos judiciales no quiere decir que tengan una suerte de inmunidad para poder ser despedidos nuevamente, si acaso obviamente existe una causa justa de despido y el empleador la podría demostrar en juicio en el caso de que se impugne el despido, ¿no? Entonces, sí, he visto que algunas entidades le tienen una suerte de temor medio reverencial a los repuestos judiciales, pero no es así. No es así, no debiera ser así y creo que hay que romper un poco ese mito, ¿no? Podrían incurrir en un nuevo hecho en mérito del que se les pueda despedir. El hecho de que fueron despedidos por la falta X, ¿no? Y fueron repuestos por N motivos en el proceso, no podría ser que cometiendo esa misma falta, con relación a otros hechos específicamente, no se le pueda volver a despedir, se le puede volver a despedir. No le genera ninguna inmunidad o no los hace intocables, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bien, retomando un poco lo que yo te decía, Ronnie, podría ser que hay muchas responsabilidades en algunas entidades que simplemente es una sola persona quien trabaja, ¿no? Sí. Imaginémonos un abogado a quien una entidad le encarga la labor de recuperación, por ejemplo, y continuamente se le pasa a apelar, se le pasa a contradecir, se le pasa a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, esa deficiencia sería objetiva, o sea, no podría dejar un abogado dejar pasar plazos sin hacer las impugnaciones, no ofrecer los medios de prueba, o sea, podría haber una evaluación cualitativa respecto de su responsabilidad individual, ¿no? Yo Mm. entiendo que este tema del parámetro con relación a otros trabajadores y que cumplan la misma labor debe ser
si yo, por ejemplo, me imaginase que tuviese 10 abogados en el área de cobranzas, por decir, y entonces ahí puede saltar que obviamente uno es más diligente que el otro, claro, ¿no? Uno es más diligente que el otro. Y no le podría yo imputar que los procesos tarden, porque los procesos tardan, pero sí el hecho de que, por ejemplo, incurra en defectos de defensa, defectos de planteamiento continuamente. Y yo diría, pues eso es objetivamente demostrable, ¿no? O sea, agarro un proceso y digo, mira, acá no apelaste. Agarro otro proceso, mira, acá no ofreciste esta prueba y la tenías a tu disposición. Y así. Entonces, eh, bueno, lo ideal sería, pues, de que se genere todo un mecanismo de evaluación interna, ¿no? Pero yo creo que si acaso realmente se demuestra una deficiencia de un trabajador en el desempeño de sus labores, entonces, pues, básicamente creo que sí podría despedírsele, ¿no? Pero obviamente diciéndole y dándole el plazo que tú has señalado. Pero Claro. siempre va a ser bien complicado, pues la estabilidad en el empleo, y tú lo sabes perfectamente, está bastante vinculada a la dureza del procedimiento para despedir, ¿no? A la dureza de la demostración de las causas para despedir. Y eso lo sabemos desde la ley 24514 del gobierno, del primer gobierno de Alan García, que el despido podía ser impugnado por injustificado, podía ser por improcedente, porque había una dureza en el procedimiento para despedir y una dureza también en las causas objetivas que se daba. O sea, era pues, despedir era difícil en esa época de la estabilidad laboral, que está vinculada más a los mecanismos duros para despedir. Y esta causal no escapa a eso, ¿no? Porque obviamente tendríamos que ver que el empleador implemente todo un mecanismo que permita ver objetivamente que el trabajador tiene un rendimiento deficiente con relación a sí mismo y con relación a sus pares, ¿no? En el caso que ponía doctor, me parece que si fuera un trabajador, un único trabajador que desarrolla una labor y la hace de manera equivocada, se le imputaría el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo, ¿no? Como falta grave, más bien, entendiendo que es su responsabilidad personal hacer, digamos, cumplir con los plazos, con presentar los recursos, ¿no? Entonces, cuando se regula esta causa, creo que un requisito tendría que ser es que pues, existan varios trabajadores que se pueda comparar, ¿no? Entre ellos. No se puede, el margen de maniobra del empleador es amplio, pero concuerdo con usted respecto a la dureza, ¿no? La dureza de los procedimientos de despidos hasta la fecha, ¿no? Siempre se procura conservar esta vocación de continuidad del empleo, que en muchos casos sí es justificada y en otros, pues, desafortunadamente no. Y yo te cuento que alguna vez tuve un centro de trabajo donde laboré, este, que teníamos un caso emblemático, un caso muy importante. Y obviamente yo era la cabeza de la asesoría, ¿no? Pero alguien que estaba encargado de la parte operativa de presentar la apelación no la presentó. Era un solo caso, una magnitud de un caso grande, y no apeló, ¿no? El escrito de apelación estaba hecho, simplemente no fue y no lo presentó. Entonces, fíjate, cualitativamente, eso haría renegar a cualquier empleador, ¿no? Y Claro, cualitativamente, no cuantitativamente, eso significaría o podría significar que yo desvincule a ese trabajador por ese hecho, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tendría que decir? No sabía que el plazo era ese, no se había hecho el escrito, ya se había hecho, y así fuese su responsabilidad hacerlo, tendría que haberlo hecho, pero no era su responsabilidad hacerlo, simplemente era ir y presentarlo, pero no lo hizo, pues, ¿no? Y bueno, pues algunas entidades, como en un dibujo animado que yo tengo en memoria del cazador Elmer, ese que tiene su escopeta, ¿no? Ya lo agarraba al oso ya para dispararle, y el oso saca una foto con toda su familia, ¿no? Entonces ya se van abrazados, ya no lo matan, ¿no? Eso sucede a veces, pues, ¿no? Oye, qué pena, ¿cómo lo vamos a despedir, ¿no? Bueno, pero a veces de pena también, pues, mandamos problemas. O sea, es un problema, es un problema. Pero yo lo que quiero significar con lo que acabo de contarte es sencilla y llanamente que cualitativamente podrían existir hechos que denoten un deficiente cumplimiento de la ley. Un solo hecho, ¿no? O sea, sería imperdonable. Tú tienes un caso emblemático, un caso judicial importante, tiene una cuantificación económica seria, es una contingencia muy, muy complicada para una determinada entidad y no apelas, ¿no? Entonces,
yo no necesito comparar con otros profesionales, ¿no? Sí, pues. No necesito tener otros casos, no, 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 ¿sí? Y eso es también rendimiento, ¿no? Es una falta que también tiene, ¿no? Pero yo creo Sí, que esto más aplica, digamos, a cuando tú tienes un grupo de trabajadores encargados de una determinada actividad y donde sí puedes medir, ¿no? Medir el rendimiento y estas cosas, sí, y tendría que tener previamente planteado. Pero hay casos, y seguramente hay casos también, ¿no? Hay casos y casos, ¿no? En nuestra labor jurisdiccional, por ejemplo, no sé, pues me imagino que un patrón, por ejemplo, para evaluar sería cuántos escritos provees al día o cuántos retrasos te estás originando. O sea, se puede fijar en ese tipo de labor. En otro tipo de empresas también, seguramente, cuando hay que hacer cosas en volumen y en estas cosas, ¿no? Pero hay que implementar, pues, para poder acusar lo que tú dices, esta deficiencia, hay que implementarlo. Tienes que demostrarlo objetivamente, ¿no? Con parámetros claros de evaluación. Pero cierto. destaco que en algunos casos podría Sí, existir son, como te digo, son casos y casos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Bien, doctor. ¿alguien más que desee comentar, preguntar? Bien, creo que ya no hay preguntas. Bien, Ronnie, yo te agradezco el tiempo que nos has brindado para preparar esta exposición. De Placer, todas doctor. maneras, se aprende siempre algo, es para tener en cuenta y de todas maneras todos nos crecemos un poco con ese tipo de actividades. Ronnie, muchísimas gracias. Cuando tú desees exponer nuevamente, simplemente me lo dices y hacemos la exposición. Bien, Muchas gracias. entonces te dejo con el uso de la palabra para que te despidas. Bueno, muchas gracias, doctor, por la oportunidad. También aprovecho para públicamente felicitarlo por su labor en Cátedra Cosco. Creo que espacios para conversar y un poco abordar algunos temas no tan cotidianos que en la academia, pero sí necesarios para enriquecer la cultura jurídica, son pequeños. Creo yo que una luz, una de esas luces es Cátedra, así que es un honor para mí exponer y le agradezco la oportunidad. Espero volver pronto y a seguir conversando y aprendiendo. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Ronnie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.